Estados Unidos tuvo que suspender el techo de la deuda y evitar un incumplimiento catastrófico si no se tomaban medidas. La economía de Estados Unidos podía colapsar y tener un impacto económico masivo en todo el mundo. Las acciones cerraron a la baja incluso en el mercado indio. El Congreso llegó a un acuerdo de última hora para resolver la crisis, aunque Estados Unidos ha evitado el incumplimiento esta vez. Su alta deuda en relación con el PIB y la creciente influencia de Rusia, China e India sugieren que un día entrarán en default, lo que tendría repercusiones mundiales y podría cambiar el equilibrio de poder. Estudiar esta situación macroeconómica es importante, ya que afectará a las potencias mundiales, los mercados de valores y los productos básicos en el mercado internacional. Hoy en Economía para Inquietos, descubriremos qué es el techo de la deuda, por qué es importante en el contexto de Estados Unidos y cómo afectaría un incumplimiento a la economía mundial. Para comprender la situación de los Estados Unidos, es importante entender cómo los países adquieren una deuda, al igual que las personas obtienen préstamos hipotecarios. Los países también se endeudan para impulsar su crecimiento económico. Existen tres formas populares en las que los países obtienen préstamos. Los países pueden solicitar préstamos a instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y bancos de desarrollo. También pueden obtener préstamos de fondos de riquezas de bancos comerciales y préstamos bilaterales de otros países. Una tercera opción es emitir bonos. Por ejemplo, si Estados Unidos necesita $1 billón para financiar su economía, emitirá un bono gubernamental por esa cantidad con un interés del 3%. Luego dividirá el bono en 1 millón de unidades cada una con un valor de $1 millón. Los inversores como China, ciudadanos estadounidenses, el Blackstone Group y el gobierno de Japón comprarán estas unidades de bonos. De esta manera Estados Unidos obtendrá el dinero necesario para impulsar su economía y a cambio el gobierno pagará un interés anual del 3% a los accionistas. Después de un periodo de vencimiento, por ejemplo 30 años, el gobierno reembolsará el $1 billón. ¿Por qué estos países poseen bonos del gobierno estadounidense? Principalmente porque son considerados instrumentos de inversión muy seguros y una forma confiable de mantener su dinero. Esto nos lleva a la pregunta de por qué existe un techo de deuda. El techo de deuda es establecido para limitar la cantidad de deuda que el gobierno de los Estados Unidos puede adquirir. Más allá de ese límite, se supone que el gobierno no debe solicitar más préstamos para evitar acumular una deuda insostenible que podría desestabilizar la economía. Si el gobierno de los Estados Unidos supera el techo de la deuda, indica que podría estar asumiendo un nivel de deuda insostenible. La práctica no es nueva. De hecho, el concepto del techo de deuda surgió durante la Primera Guerra Mundial, cuando la deuda de Estados Unidos aumentó del 3,5% al 30,2% de su PIB. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial se disparó al 103% del PIB, pero posteriormente disminuyó a solo el 35,2% en 2007. Sin embargo, el aumento en la inyección de efectivo en el sistema financiero ha generado preocupaciones sobre un posible aumento de la inflación. La deuda pública de Estados Unidos ha alcanzado $31,4 billones, lo que equivale al 134% de su Producto Interno Bruto. Además, el país ha experimentado un aumento significativo en los pagos de intereses, pasando de $475 mil millones en el año fiscal 2022 a una proyección de $663 mil millones en 2023. Este rápido crecimiento genera inquietud sobre la capacidad de Estados Unidos para pagar su deuda en los próximos 10 a 20 años. La pregunta que surge es: ¿qué sucederá si Estados Unidos no puede cumplir con sus obligaciones de deuda? La proximidad al techo de la deuda es motivo de preocupación y la Casa Blanca y los republicanos de la Cámara tienen situaciones cada vez más frecuentes para evitar un incumplimiento catastrófico. En caso de incumplimiento, Estados Unidos se enfrentaría a una crisis económica y financiera de gran magnitud. En el pasado, cuando Estados Unidos estuvo cerca de incumplir, en 2011 su calificación crediticia se vio afectada negativamente, lo que podría repetirse en esta situación si se alcanza el techo de la deuda. Se podrían sacudir los cimientos del sistema financiero global. Incluso si se llega a un acuerdo en el Congreso, podría ser demasiado tarde para evitar una rebaja en la calificación crediticia. Algunos economistas ya ven la amenaza de una rebaja significativa. La situación financiera de Estados Unidos no ha mejorado y existen perspectivas negativas para su calificación crediticia en los próximos 2 años.
Clasificación crediticia indica la confianza de los inversores en la capacidad de un país para pagar su deuda. Una calificación más alta como AAA indica una menor percepción de riesgo y por lo tanto tasas de interés más bajas. Al pedir dinero prestado, como resultado los inversores esperan tasas de interés más altas para compensar el mayor riesgo. Esto tiene un impacto significativo en la economía del país ya que el aumento en el costo de la deuda puede afectar el desarrollo económico, la erradicación de la pobreza y los servicios básicos como la atención médica. Para ilustrar esto consideremos los ejemplos de dos países hipotéticos, país A y país B. Inicialmente el país A tenía una calificación crediticia AA y pudo pedir prestado a una tasa de interés del 3%. Sin embargo, debido a su sólido desempeño económico y políticas efectivas, su calificación crediticia mejoró a AAA, que les permitió pedir prestado a una tasa de interés más baja del 1,5%. Esto liberó recursos adicionales que se pudieron invertir en áreas como educación e infraestructura, lo que mejoró la calidad de vida de los ciudadanos y atrajo más inversiones extranjeras. En contraste, el país B experimentó una degradación en su calificación crediticia debido a una recesión económica, pasando de AA a una sola A. Como resultado, tuvo que pagar tasas de interés más altas, lo que redujo los recursos disponibles para inversiones en servicios públicos y otras áreas importantes. Esto también desalentó las inversiones extranjeras y tuvo un impacto negativo en el crecimiento económico y la generación de empleo. El incumplimiento en el pago de la deuda de un país tiene graves consecuencias. Una calificación crediticia más baja aumenta las tasas de interés, lo que reduce la confianza de los inversores, disminuye las oportunidades de empleo y puede provocar una desaceleración económica. Esto se puede observar en crisis económicas en otros países como la situación en Sri Lanka, que se enfrenta a una grave crisis económica y ha dejado de pagar su deuda externa de 51.000 millones de dólares, lo que ha llevado al país a su peor situación en más de 70 años. La inflación se ha disparado, la deuda está agotando las reservas extranjeras y la moneda se está devaluando. El incumplimiento de pago ha tenido graves consecuencias para la economía del país. Cuando ocurrió el incumplimiento de pago, tres cosas sucedieron. En primer lugar, las tasas de interés de los bonos se dispararon del 4 al 16%. Cuando la calificación crediticia de un país cae, las tasas de interés también aumentan. En el caso de Sri Lanka, esto ha llevado a un aumento significativo en los costos de interés, lo que ha paralizado aún más la economía. En segundo lugar, los inversores extranjeros han comenzado a vender sus inversiones en Sri Lanka, lo que ha provocado una caída drástica en el valor de la moneda local. Esta situación eleva aún más los problemas económicos del país y en tercer lugar, el mercado de valores de Sri Lanka se ha colapsado como resultado de la crisis financiera. Esto ha llevado a una mayor inestabilidad económica y ha agravado la situación en el país. Ante esta crisis, Sri Lanka ha solicitado urgentemente ayuda al Fondo Monetario Internacional para tratar de superar su situación de deuda y evitar un colapso económico. Esta situación en Sri Lanka es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando un país deja de pagar su deuda. La economía se deteriora rápidamente, lo que lleva a recesiones, pérdida de empleo y aumento de la pobreza. La bolsa de valores podría caer y los bancos se enfrentarían dificultades para proporcionar capital fácilmente, lo que llevaría a una desaceleración del consumo y los negocios en Estados Unidos. Aunque la posibilidad de incumplimiento de Estados Unidos es baja por ahora, en el futuro podría conducir a una catástrofe debido a la pérdida de confianza en el dólar estadounidense y la desdolarización en varios países. Si el video te gustó, recuerda dejarnos tu like y tu comentario, suscríbete para más. Esto fue Economía para Inquietos y como siempre, gracias por vernos.